Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Miguel Macías. Encuentros con la Filosofía es un programa de colaboración entre 3 radios universitarias del Ecuador: Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar, Infinito Digital de la Universidad Politécnica Salesiana y Radio Faxo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Este programa, Encuentros con la Filosofía, propone, con el apoyo de profesores universitarios, reflexionar desde una mirada filosófica un tema de la vida cotidiana. Saludo a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Hola, Edison. Buenos días, Miguel. Nuestros saludos también para Karina Torres y Carlos Minango, quienes desde Voz Andina Internacional y los medios virtuales hacen posible estos encuentros, porque siempre y con mayor razón en estos momentos de incertidumbre que atraviesa el mundo, es importante repensar la cotidianidad humana desde una mirada filosófica. Saludamos y damos la más cálida bienvenida al invitado de esta semana, Vladimir Sierra. Él es doctor en filosofía por la Universidad Libre de Berlín, docente investigador de la PUCE, subdecano de la Facultad de Ciencias Humanas. Entre sus temas de investigación se encuentran teoría social, teoría política, filosofía del lenguaje y hermenéutica. Bienvenido, profesor Vladimir Sierra. Gracias, Miguel. Buen día, Edison. Otra vez les agradezco por la invitación y poder compartir con ustedes estas pequeñas reflexiones. Saludos, Vladimir. En este encuentro con la filosofía abordaremos la temática poder. En el primer segmento, Vida Cotidiana, conversaremos sobre el uso cotidiano de la palabra poder. En el segundo, Miradas Filosóficas, Vladimir Sierra nos presentará algunas miradas de la filosofía al concepto poder. Y en ¿Qué más encontrar?, nuestro invitado compartirá sus recomendaciones y sugerencias para profundizar las reflexiones acerca del poder. Miguel. En esta semana, como ya nos anunció Edison, empezamos este encuentro con la filosofía con la temática el poder en la vida cotidiana. Sin duda, a diario es muy amplio el uso de la palabra poder, sea como una posibilidad de hacer algo, como una delegación para actuar o declarar en representación de otra persona, y también en referencia a la capacidad de alguien de ordenar, disponer, imponer, hacer algo. Por lo que muchas veces acompañamos ese reconocimiento con el adjetivo poderosa o poderosa, poderoso. Así como también, y hasta con humor, hay muchas referencias al no poder, a la impotencia. Por eso preguntamos a nuestro invitado esos usos de la palabra poder en la vida cotidiana. ¿Por qué ese uso extendido del término poder en la cotidianidad? Bueno, como se señaló, el término poder, entre sus varias acepciones, hace referencia a la capacidad, digamos, puede ser entendido como sinónimo de capacidad y sobre todo refiere a capacidades humanas, por ejemplo, poder hablar un idioma, poder cocinar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también se le usa para denotar, para hacer alusión a algo que tiene que ver con no solo la capacidad de poder hacer, sino con algo que puede tener incidencia
a través de fuerza, ¿no? Y de ahí vienen estos términos poderoso, poderosa, ¿no es cierto? Que los usamos en la cotidianidad para referirnos incluso a objetos, ¿no? Por ejemplo, un carro puede ser poderoso, un avión puede ser poderoso, pero sobre todo el poder tiene que ver con relaciones sociales, como luego conversaremos, ¿no es cierto? El poder se despliega entre seres humanos. También se podría pensar, por ejemplo, que una retroexcavadora ejerce poder sobre la naturaleza, pero son, digamos, sentidos figurados que también los utilizamos, ¿no? Y también utilizamos mucho la palabra poder para referirnos a ciertas actitudes, ciertas capacidades de las otras especies de animales, ¿no? E incluso de las especies vegetales. El poder que puede tener un león, un cocodrilo o algunos árboles, ¿no es cierto? Por ejemplo, el quicuyo tiene el poder de destruir el cemento, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es tan, digamos, utilizado este término? Bueno, primero por las varias acepciones que tiene y creo que sobre todo porque el mundo moderno, como luego conversaremos, es un mundo en donde podemos palpar el despliegue de esta capacidad de poder, ¿no? El despliegue humano del poder, porque adelanto esto, el poder es no solo una construcción, sino una relación humana. Es muy difícil utilizar la palabra en sentido estricto ya por fuera de las relaciones humanas, ¿no? Pero como hemos dicho, en la vida cotidiana, y está bien que sea así, las palabras tienen la riqueza de la ambigüedad, de la vaguedad, ¿no? Se pueden utilizar libremente siempre y cuando una comunidad de hablantes las pueda reconstruir, dotarlas de sentido, ¿no? Digamos, esto no está mal, porque permite que las comunidades articulen sus mundos simbólicos de distintas maneras. Entonces el poder sí es un término que por su significación es muy utilizado en la cotidianidad. Gracias, Vladimir. Entonces, podríamos resumir por qué es importante distinguir el término poder del concepto poder. Siempre es importante distinguir un término de un concepto en cualquiera que éste fuere, porque el uno alude justamente al uso cotidiano de la palabra, mientras que el concepto o la categoría ya pertenecen a campos especializados de los saberes formales, ¿no? Generalmente de los saberes científicos. Entonces, ahí se comete error, no cuando se utiliza el término poder en la vida cotidiana, ahí no es posible el error. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana articula lenguajes en dependencia de los requerimientos de tal comunidad, ¿no? Y esos requerimientos dan sentido a la palabra. Se comete error cuando se utiliza el concepto o la categoría poder en dependencia del campo semántico en el que se lo utilice con otra significación. Digamos, si yo utilizo poder en un campo semántico determinado como el de la política y uso, por ejemplo, el término poder para referirme, no sé, a la democracia, entonces ahí tengo que ser cuidadoso y utilizar este término con mucha precisión, porque de lo contrario estaría o podría alterar el sistema categorial que forma cualquier campo, digamos, semántico de una ciencia, ¿no? Y esto es lo que permite la rigurosidad de los saberes formalizados científicos. Entonces, si bien en el mundo cotidiano podemos tener la libertad, y así lo hacemos, ¿no? Como habíamos dicho, de usar la palabra como bien tengamos, ¿no? Mientras más metafórica, mientras más poética la palabra, quizás funcione mejor en la cotidianidad. Ahora, en los campos semánticos de la ciencia, ahí sí debemos, digamos, tener rigor y cuidado con la utilización de los conceptos o las categorías, ¿no es cierto? Porque un mal uso de un concepto puede dañar toda una estructura, digamos, cristalina, que es un saber científico, ¿no es cierto? Y además permite que la comunidad de investigadores puedan criticar el mal uso del concepto, ¿no? Entonces, digamos, esta es la gran diferencia y hay que entender que lo que subyace a cualquier campo científico es la vida cotidiana, ¿no es cierto? Digamos, es mucho más relevante la utilización de las palabras de la vida cotidiana que el pequeño espacio de rigurosidad que supone cualquier saber formalizado. Luego de estas primeras aproximaciones, damos paso al segmento Miradas Filosóficas. Miguel. Nos acompaña Vladimir Sierra, quien en Vida Cotidiana nos mencionó unas primeras caracterizaciones del término poder, incluso nos dio varios ejemplos, nos ayudó a saber la distinción, la necesaria diferencia entre el término poder del concepto poder. Ya en el segmento Miradas Filosóficas nos gustaría preguntarle al profesor Vladimir cómo la filosofía
ha reflexionado sobre el poder? Bueno, en el caminar de la filosofía occidental, el poder como categoría ya filosófica se utiliza desde los inicios del pensamiento filosófico griego, ¿no? Sobre todo en dos acepciones. La una que es mucho más amplia, que tiene que ver con una suerte de reflexión ontológica y que alude justamente a la capacidad de poder, ¿no es cierto? Digamos, los entes, la sustancia, lo que fuere, tiene capacidad de lograr algo, de poder, ¿no es cierto? Pero quizás esa no es la más importante, tiene importancia digamos, en un camino de reflexión, pero quizás lo que más ha popularizado dentro de la filosofía el uso de la categoría del concepto de poder es al interior de la filosofía política. Recordemos que ya desde los primeros textos al respecto, Platón y Aristóteles tipifican el poder político, ¿no es cierto? De ahí vienen estos grandes términos que hasta ahora utilizamos, ¿no? Oligarquía, democracia, plutocracia, etcétera, ¿no? El término griego kratos, digamos, significa poder, pero poder vinculado al quehacer político. Ahora, hay que distinguir porque tras la reflexión filosófica griega tenemos digamos, un mundo que se entendía dentro de una racionalidad mayor, un mundo, me refiero a la experiencia humana, dentro de una actividad mayor que sería el cosmos, ¿no? Un ordenamiento de lo existente que no permite o que exige que aquello que dentro de este cosmos existe tiene que tener normas. Es decir, existiendo el poder, ya como término filosófico en el mundo griego, tenemos que entender que es diferente el uso que se hace en este, digamos, espacio cultural que el que se lo hace, por ejemplo, a lo largo de la Edad Media por la filosofía teológica, ¿no es cierto?, que también utiliza el poder. Pero acá el concepto de poder tiene otro soporte que es importantísimo y es el soporte divino, ¿no? El poder es una capacidad dada, distribuida y perteneciente a la divinidad. Y de ahí tenemos, en cambio, un despliegue ya bastante interesante del concepto poder en el mundo moderno. A mí me parece que solo en el mundo moderno este concepto de poder cobra sentido pleno, ¿no es cierto? Y cobra sentido sobre todo en la filosofía política, quizás desde Maquiavelo, ¿no es cierto?, que vamos a referirnos más luego. Tenemos un camino de reflexión permanente en torno a poder, ¿no es cierto?, Maquiavelo, Hobbes, Locke, y de ahí para adelante, ¿no? Y todo en torno al poder político, es decir, al modo de organización de la normatividad social determinado por algún poder, que solo por decir uno, ¿no es cierto?, que por ejemplo en el caso de Hobbes existe a través de la implantación de un poder común que él lo llamó Leviatán, ¿no? Es decir, un poder que transferimos a determinado sujeto político y desde ahí se emana el poder social transformado ya en poder político. Entonces hay un camino muy largo en torno a la reflexión sobre el poder que va desde el mundo griego en Occidente por lo menos, con connotaciones distintas y que no termina por agotarse, ¿no es cierto? Yo creo que mientras hay experiencia humana, necesariamente va a haber procesos políticos y mientras haya procesos políticos, necesariamente vamos a tener que pensar el poder. Vladimir, ¿cuáles son las miradas actuales o contemporáneas de la filosofía acerca del concepto poder? En la actualidad, digamos, lo más interesante en la actualidad quizás es la relación que se establece entre sistemas sociales y poder y posiblemente lo más actual, la relación que se establece entre cultura digital, sí, pues en sociedades digitales y aquello que se ha dado ya en llamar poder digital, ¿no? Quizás el representante más interesante de esta época, o el libro que inaugura esta época de reflexión, es El psicopoder de Byung-Chul Han, ¿no es cierto?, que es ya un libro que tiene, creo yo, unos 10 años de existencia, pero que abre la discusión, ¿no es cierto?, cómo, por ejemplo, se puede ejercer poder, lo que se llama poder positivo, a diferencia del poder negativo, que posiblemente vamos a referir luego, cómo se puede ejercer poder
a través de la utilización de la tecnología digital, ¿no es cierto? O cómo la tecnología digital se construye, se constituye en un instrumento idóneo para el ejercicio de este poder positivo. Solo mencionemos que para Byung-Chul Han, poder positivo es aquel poder que no encuentra resistencia en los sujetos que están sometidos a ese poder y que más bien encuentra afirmación, de ahí viene la palabra positivo, ¿no? Es decir, el poder que ejerce sobre mí, digamos, algún gobierno o quien fuere, a través de tecnología digital, se muestra en mí, en la persona sujeta a ese poder, se muestra como algo afirmativo, es decir, como que yo no estoy presionado por fuera, sino que yo mismo afirmo aquella forma de ejercicio de poder. Entonces, posiblemente por ahí van las últimas reflexiones y cada vez más se sigue pensando que ahora se abre un campo interesante y dice uno, ¿cómo puede ejercer la inteligencia artificial, por ejemplo, a través de los algoritmos, poder sobre seres humanos? Ahí tendríamos ya un cambio epistemológico profundo, ¿no? Porque yo había indicado que el poder es poder entre seres humanos, es una relación social. Ahora, con los avances de la tecnología, la introducción de la inteligencia artificial como quizás como un actor ya importante en el ordenamiento político, se puede comenzar a pensar en eso, ¿no? Es decir, también pueden estos programas informáticos ejercer poder, pueden actuar como sujetos de poder. Ahí está la discusión y esto, digamos, recién comienza, ¿no? Y va para adelante. Bastante sugestiva lo que nos ha mencionado el profesor Vladimir Sierra. Ahora bien, en el campo de lo político, ¿cuál sería el juego que tiene el poder, ya sea en la política y en lo político? A ver, el poder, decíamos, es una relación y quizás es una relación política, ¿no? Podríamos decir, como se ha querido afirmar, que hay una visión. Uno de los teóricos más importantes del poder es Michel Foucault, a pesar de que Foucault nunca reconoció que era un teórico del poder, pero bueno, sus textos lo vuelven evidente, ¿no? Y él tiene esta idea de lo que llamó microfísica del poder, ¿no? Y además una tesis central en el pensamiento de Foucault es que toda relación es relación de poder. Es una tesis muy fuerte, ¿no es cierto?, que nos lleva a pensar y nos pone un poco, qué sé yo, temeroso. A mí me pone temeroso porque uno debería suponer que en toda relación que se establece entre seres humanos debes tener el cuidado de quién ejerce poder sobre quién, ¿no es cierto? Y esto nos llevaría a una suerte de pandemonio, pues porque no podrías tener relaciones como libres con las personas porque tendrías este miedo, ¿no? De o están ejerciendo poder sobre mí, o yo quizás estoy ejerciendo, ¿no? A la tesis Foucaultiana se suma otra tesis también muy fuerte que viene del feminismo, ¿no es cierto? Cuando el feminismo afirma que lo privado también es público, introduce, digamos, una tesis fuerte en el sentido de que el poder patriarcal, el poder heteropatriarcal, se lo ejerce también en la intimidad del hogar, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces las relaciones y entramos casi en un callejón de salida, porque por un lado las relaciones afectivo-amorosas, digamos, heteronormadas, debería ser el espacio donde el poder desaparece, pues, ¿no? Porque habría otro tipo de conexión social que sería el afecto, el amor, la comprensión solitaria, etcétera, ¿no? Pero claro, la denuncia feminista nos hace pensar que incluso en ese espacio la relación no es sino un ejercicio de poder. Entonces, si unimos las dos tesis, ¿no es cierto? En lo privado también se ejerce poder y la Foucaultiana toda relación es relación de poder, entonces tenemos un concepto omniabarcante. Ahora, todo concepto omniabarcante siempre tiene esta dificultad, ¿no? Si todo es poder, podríamos decir, se forma una contradicción lógica, entonces nada es poder, pues, ¿no? Es decir, para que podamos hablar de poder, necesariamente tenemos que tener digamos, un otro que se diferencie, y ese otro que se diferencia es el no poder. Entonces, parece ser desde esta perspectiva que no toda relación es una relación de poder, ¿no es cierto? Ahora, en la política, ahí quizás sí, pero tampoco hay, pero digamos, ahí quizás sí es mucho más posible decir toda relación política es una relación de poder, como quería, por ejemplo, Maquiavelo, ¿no? El Maquiavelo del príncipe, no tanto... porque hay una suerte de dos miradas de lo político desde Maquiavelo, ¿no? Y desde ahí en adelante hay una línea en torno a la reflexión sobre la política que defiende esta tesis primigenia, ¿no es cierto?, moderno primigenia de Maquiavelo, que podemos rastrear en Hobbes, que podemos rastrear en Weber, que podemos rastrear en Marx, en el mismo Foucault. Es decir, esta idea de que la política, o quizás lo principal en la política, es entender las relaciones de poder. Ahora, solo como contraargumento, digamos que en la obra de Hannah Arendt,
en una de ellas, ¿no es cierto?, en vida activa, y en la postura habermasiana desarrollada en teoría de la acción comunicativa tenemos otra forma de entender la política no mediada por el poder, sino más bien mediada por lo que conversamos hace una semana, por el consenso, ¿no es cierto?, por un acto cooperativo humano, que realmente se presenta como lo otro de poder, ¿no? Pero la política, a pesar de, digamos, de los aportes que he nombrado al final, la política difícilmente se le puede entender por fuera de la tensión que une a los actores políticos en torno a la posesión del poder político. Es muy difícil, es decir, quizás como idealidad se puede pensar diferente, ¿no? Pero cuando uno mira la política real, el quehacer político real, es muy difícil desprender ese quehacer de la búsqueda de poder por los actores políticos. Entonces el poder se constituye quizás en la categoría fundamental del pensamiento político y sobre todo de la praxis política. Justamente por eso podemos preguntar, ¿cuál es la mirada filosófica que estaría detrás de la expresión vamos a tomar o a conquistar el poder? Como decíamos, Maquiavelo inaugura esta reflexión sobre el poder político moderno, desprendido ya de lo que decía, ¿no es cierto?, de un sujeto trascendental como Dios o de una razón trascendental como el cosmos griego, ¿no es cierto? Y nos arroja hacia un mundo sin soportes trascendentales en donde las relaciones de poder político se resuelven como relaciones entre seres humanos, ¿no es cierto? Por eso la categoría de libertad es indisoluble a la categoría de poder, es decir, solo puedes ejercer poder sobre alguien que se concibe a sí mismo como ser libre. Si tú no te concibes como ser libre, yo no ejerzo poder. Digamos, si yo soy siervo de Dios, Dios no ejerce poder sobre mí. Simplemente yo reproduzco una normatividad divina. Y yo tengo que sentirme libre porque el poder es sobre todo poder de coaccionar mis capacidades de decisión, ¿no es cierto? Definámoslo así. El poder es la capacidad de un sujeto de imponer su voluntad en el comportamiento del otro, más allá de digamos, de la oposición que ponga el otro a ese tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, necesitamos seres libres para que el poder pueda desplegarse, ¿no? Y entonces, aquello de vamos a tomar o a conquistar el poder, que es el sentido fundamental de la política, según Maquiavelo en El Príncipe, ¿no es cierto? Hay que tomar el poder y retenerlo. ¿Y a qué? A cualquier costo. Es decir, todo medio que sirva para la toma y la retención del poder se justifica. De ahí viene esta famosa frase que no está dicho en el texto, pero le ha hecho popular, digamos, la tradición de el fin justifica los medios, ¿no? El fin es la toma del poder o la retención del poder y el medio es cualquiera, desde la seducción del político, según dice Maquiavelo, hasta la aplicación abierta de la violencia, ¿no? Si es que la violencia abierta es un instrumento que me permite mantener el poder, entonces está bien utilizada, ¿no es cierto? Bueno, no siempre la violencia, puede ser la astucia del gobernante, ¿no? De todos modos, el poder se constituye importante, ¿no es cierto? Y el poder político desde el nacimiento de los estados modernos, como entendemos ahora, pero también desde antes, desde la existencia de los imperios, ¿no es cierto? Pero esta idea de vamos a tomar y conquistar el poder presupone, digamos, la libertad de tomar. Es decir, si pensamos en una aristocracia, los aristócratas tenían derecho al poder, derecho divino al poder, ¿no? Entonces no hay una toma del poder, les pertenece por obtención de Dios. Mientras que en el mundo moderno, al no pertenecer, al no haber un trascendente que determine quién tiene el poder, entonces hay cómo tomarlo, hay cómo conquistar. Y esto va a dar luego en la historia moderna, va a dar paso a muchas guerras, ¿no? A muchas guerras violentas por la toma del poder. Recuerden el sentido que tiene dentro del marxismo, donde se desarrolló mucho esta idea de la toma del poder, ¿no? La conquista del poder, por ejemplo, por el proletariado, ¿no es cierto? Pero también hay otras tomas de poder, por ejemplo, en las guerras entre potencias imperiales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el poder aparece ya desprovisto de una justificación trascendente y cada cual puede acceder. El grupo que quiera puede acceder a ese poder político, ¿no es cierto? Y esta frase, vamos a tomar o vamos a conquistar el poder, ha dado sentido a por lo menos a 200 años de política moderna, ¿no es cierto? Sobre todo porque el término puede ser usado como en el sentido leninista del término, ¿no es cierto? O sea, con una lucha de una clase que
se enfrenta a otra y logra arrebatarle el poder, ¿no es cierto? Desde esa visión bastante fuerte, ¿no es cierto? El poder hasta visiones moderadas como por ejemplo la disputa electoral en una democracia. También ahí se habla de una toma del poder, de una conquista del poder, pero a través de otra serie de mecanismos que serían los votos, qué sé yo, conquistar conquistar a los votantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es fundamental. En la política moderna, esta idea de tomar el poder, como digo, se mueve entre estas dos ejes, ¿no es cierto? Entre la toma leninista del poder a través incluso de una revolución violenta, con enfrentamientos de clases, hasta las disputas, podríamos ir incluso en la actualidad a través de TikTok para la obtención de, por ejemplo, de una cargo de presidencia, ¿no es cierto? Las dos tienen el mismo sentido, es la toma del poder. Muchas gracias, profesor Sierra, por estas reflexiones. Es tiempo de nuestro tercer momento, ¿qué más encontrar?, para indagar cómo continúan las reflexiones acerca del poder. Edison. En este encuentro con la filosofía, hemos conversado con Vladimir Sierra. Él presentó algunas aproximaciones al concepto poder. Luego, resumidamente, expuso a los principales autores de la filosofía que actualmente reflexionan sobre este tema. Indudablemente, con este encuentro no se acaba la reflexión. Por eso, en ¿Qué más encontrar?, solicitamos a Vladimir Sierra sus recomendaciones bibliográficas y audiovisuales para ahondar en el tema poder. Como decía, se puede revisar, pero es, diría yo, una literatura secundaria. La reflexión griega es de mucho, digamos, valía y encanto, por ejemplo, leer la Política de Aristóteles, ¿no es cierto?, la República de Platón, donde se piensa por primera vez las diversas formas de organización del poder político. Ellos lo dividen en tres, ¿no es cierto?, tres buenas, tres malas. Tiene su encanto, ¿no es cierto?, por ser primigenio, pero no son muy, digamos, fundamentales para pensar el poder político, sobre todo en la actualidad, ¿no? Y en la actualidad, digamos, actualidad me refiero al despliegue del mundo moderno. Quizás hay un texto que nos puede introducir en la discusión del poder, es la famosa Voluntad de Poder de Nietzsche, ¿no? Este texto póstumo de este autor que abre una discusión importantísima, en tanto él no considera que esta voluntad de poder, como la llama él, sea algo exclusivamente humano, sino que la voluntad de poder, en resumidas, viene del magma primigenio, ¿no? Es decir, el mundo inorgánico, en el mundo inorgánico ya ahí hay despliegue de poder, en el mundo orgánico, en la vida hay despliegue de poder, y en la política, por supuesto, ¿no es cierto? Y esta voluntad de poder, que él entiende como la capacidad de expansión de un elemento para incorporar dentro de su campo de poder a otros elementos, él lo va mirando a lo largo de estos tres extractos de lo existente, ¿no? Lo inorgánico, lo orgánico y lo social. Se puede comenzar, y es un texto muy, muy sugestivo, y de ahí tenemos textos importantes como, por ejemplo, desde el psicoanálisis, El malestar en la cultura de Freud, que nos lleva a pensar sobre el poder que ejerce nuestra vida instintiva, por un lado, sobre nosotros, y por otro lado, el superior, la cultura también, ¿no?, que nos coacciona, etcétera, etcétera. De ahí podríamos ir a Foucault digamos, insalvable, lecturas de Foucault sobre diversos campos como las microfísicas del poder, como el poder psiquiátrico, el poder médico, ¿no es cierto?, el poder jurídico, es decir, el poder ya no ejercido como relación, sino como discursividad. Es muy interesante, ¿no? Y sobre todo el biopoder, que inaugura Foucault y se ha discutido mucho, el poder sobre la vida, el poder sobre la muerte, el necropoder, ¿no? Y de ahí, digamos, podemos revisar Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo para pensar el poder político totalitario, vinculado a la experiencia nacional socialista y a lo que se llama el bolcheviquismo, ¿no es cierto? Y finalmente, como digo, los textos de Byung-Chul Han, tanto él tiene la famosa Psicopolítica como un texto que resume sus reflexiones sobre el poder, que justamente se llama ¿Qué es el poder? Creo que con estos textos uno podría tener una visión, digamos, panorámica de las discusiones del poder, sobre todo en la filosofía política. Nos gustaría cerrar con una última pregunta. ¿Qué otros términos y conceptos están vinculados al tema poder? Hay dos términos muy cercanos, ¿no? El uno es dominación y el otro es violencia.
y no hay que confundirlos, porque violencia no necesariamente no, digamos, el poder no necesariamente se lo aplica mediante violencia. Byung-Chul Han dice que cuando más violencia tienes que utilizar para hacer realidad el poder, es un poder débil. Mientras que cuando menos violencia ejerces para, digamos, aplicar poder, es un poder fuerte, ¿no? El poder, mientras más fuerte es, requiere de menos violencia, y mientras más débil es, requiere de más violencia, ¿no es cierto? Él divide en poder positivo y poder negativo, ¿no? Y lo otro es legitimidad. Es decir, el poder puede ser legítimo o ilegítimo, ¿no? Y es legítimo, por ejemplo, el poder ejercer sobre todos nosotros la ley. Es decir, cuando uno la acepta y le legitima al aceptarla, ¿no? Yo creo que es justo, por ejemplo, que si excedo el límite de velocidad sea multado, ¿no es cierto? O sea sancionado por la ley. Entonces es un poder legítimo, yo lo reconozco. Hay otros poderes que no reconocemos y entonces se vuelven ilegítimos. Entonces yo creo que los términos de violencia también se podría poner contrapoder, antipoder, son como complementarios, ¿no? Y sobre todo el término político, porque el poder por fuera de la política poco se puede discutir, ¿no? El poder es un término absolutamente político. Y solo quería, porque olvidé respecto a la ideología, recordar el libro de Benveno, Crítica a la razón negra, porque también hay un despliegue o los textos de Fanon, ¿no? Que son importantísimos para pensar sobre algo fundamental en la política, que es el poder vinculado a los procesos de expansión de los imperios europeos, el poder racial, el poder étnico. Eso es fundamental también en el contexto de la política. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento al invitado de esta semana, Vladimir Sierra, a Carlos Menango y Karina Torres en la cabina de Voz Andina Internacional y a ustedes, Radio Escuchas. Recuerden, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.